La temática, muchachos, que en este momento, en esta clase de hoy, 5 de mayo, pues nos convoca, corresponde a ese tema, pues, de qué son los derechos humanos y en particular en nuestro contexto, es decir, en nuestra realidad inmediata, que es, pues, nuestro país, Colombia. Es un tema, pues, que de alguna manera es un poco delicado porque, pues, ciertamente Colombia no es un país reconocido precisamente por el respeto y el cumplimiento de lo que son los derechos humanos en el país. Desafortunadamente, y ya como lo vamos a profundizar más adelante, existe una gran cantidad de situaciones que hacen que la situación de los derechos humanos en nuestro país sea una situación crítica, esté en una situación de crisis, que no es algo nuevo, es algo que ya viene de un tiempo atrás, es una situación sistemática. Cuando me refiero a sistemática, quiere decir que es constante, se ha mantenido por un periodo muy prolongado y pues en este momento es una problemática bastante profunda pues acá en nuestra realidad como país. Nosotros en la última temática, antes de entrar acá al tema de los derechos humanos, habíamos pues abordado el tema del narcotráfico y obviamente hilando las cosas porque pues esa es digamos como el hilo conductor que hemos venido trabajando desde que abordamos las primeras temáticas como por ejemplo la guerra de los 1000 días en el inicio de este año hasta este momento. Todo ha tenido que ver, todo tiene que ver, cada tema se va entrelazando uno con el otro y el último tema que abordamos en relación al narcotráfico pues tiene que ver mucho con este tema de los derechos humanos porque sin duda el narcotráfico es uno de los principales factores para la vulneración de los derechos humanos en nuestro país. Cuando hablamos de vulnerar, cuando hablamos de vulneración, hablamos de la violación o la falta pues a estos derechos humanos. Y el narcotráfico se convierte en uno de los factores más importantes pues para, digamos, este flagelo o esta, digamos, situación de la crisis de los derechos humanos en Colombia. Acá, muchachos, pues, cuando hablamos de las consecuencias como tal de, de los derechos humanos, de cómo el narcotráfico afecta a los derechos humanos en nuestro país, pues encontramos estas cuatro razones principales. Recordemos, muchachos, que pues ustedes de pronto en películas, en series, en todo este, digamos, aparataje cultural que hay alrededor del narcotráfico, como lo vimos en el video tutorial y en el taller último, antes de abordar este tema, pues vimos como, por ejemplo, el narcotráfico va más allá del lujo, del dinero, de la extravagancia, pues de los grandes narcotraficantes como se ven en estas series, en estas películas, pues que de alguna manera distan mucho de la realidad. Ciertamente la población más afectada pues son los campesinos, son las personas que viven en el campo y las personas que están sometidas a este flagelo del narcotráfico y empiezan a padecer estas consecuencias que vemos acá en pantalla. Primero que todo pues el desplazamiento, pues para apoderarse de sus territorios, cultivar, digámoslo así, cultivos ilícitos para la producción de drogas y esto obviamente trae unas consecuencias pues muy nefastas para todo el país porque se está afectando la producción alimenticia, se está afectando el medio ambiente y por supuesto se está afectando la integridad de los campesinos al ser desplazados de los campos a las ciudades, generando un gran problema pues para todo el país. Obviamente también encontramos el asesinato de líderes sociales, porque pues los líderes sociales que son personas comprometidas con sus comunidades, son personas que aplican el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en estos territorios y obviamente se oponen a la incursión o a la presencia de estos grupos de narcotraficantes, a la proliferación de cultivos ilícitos y al oponerse a todas estas economías ilegales, al oponerse a todos estos aparatos del narcotráfico, pues sufren las consecuencias del asesinato, de la amenaza y pues de todas estas situaciones que casi que a diario vemos en noticias. El reclutamiento forzoso, obviamente también es una situación que padecen sobre todo los jóvenes y los niños.
obviamente estas estructuras criminales pues necesitan reclutar personal para someterlos al trabajo de todas estas actividades ilegales, y en ese sentido pues existe una afectación sobre todo a los niños y a los jóvenes por parte de estas organizaciones. Y por último, uno de los factores más, digámoslo así, desgarradores de la violación a los derechos humanos, de la vulneración a los derechos humanos, que corresponde a la desaparición forzada. Esta es una de las prácticas más nefastas que deja pues esta vulneración de derechos humanos, porque pues la desaparición forzada afecta a todo un núcleo familiar, a todo un núcleo cercano de una persona que pues es víctima de esta situación, porque pues entra la familia, entran sus amigos, entran sus personas cercanas en una zozobra eterna, pues de no poder realizar un duelo, de no poder realizar, digámoslo así, una adecuada superación de la pérdida de un ser querido, porque la desaparición pues siempre va a dejar en zozobra a los familiares de ese tal vez volverá. Entonces esto es una de las situaciones más complicadas y más dolorosas en cuanto a la vulneración de los derechos humanos, y que es consecuencia pues de todo este problema también que va muy de la mano con el tema del narcotráfico, para que ustedes vayan entendiendo, vayan comprendiendo que detrás de esto lo único que hay es pues toda una gran cantidad de víctimas y de personas que ven afectadas sus vidas más allá de lo que muestran las series, las películas, los libros y todo esto que se monta alrededor de ese fenómeno. Entonces, ahora bien, vamos a analizar como tal qué son los derechos humanos. Pues los derechos humanos, muchachos, primero que todo, pues les quería decir que tienen estas dos características que necesito que por favor ustedes se las aprendan, las coloqué de la manera más sencilla posible, porque esta es en última la esencia de los derechos humanos. Los derechos humanos, muchachos, primero que todo son inherentes. ¿Cómo es inherentes? Pues que hacen parte prácticamente natural a toda persona que nazca en este planeta. Es decir, no se puede prohibir o no se puede, digamos, condicionar los derechos humanos a la raza, al sexo, a la orientación sexual, a la religión, a las ideas políticas, a la nacionalidad, ninguna característica. Única y exclusivamente los derechos humanos se aplican para todas las personas, independientemente de cualquier factor adicional. Desde que sea un ser humano, está cobijado por los derechos humanos, por eso es que son inherentes. Y no se deben condicionar, es decir, no se condicionan. ¿A qué me refiero con no se condicionan? Pues que no se puede colocar, digámoslo así, un prerequisito para que estos derechos humanos se puedan, digamos, apropiar para una determinada población. ¿Cómo así un prerequisito? Pues que a veces, en ocasiones, algunas personas hablan de que así como hay unos derechos humanos, pues también deben haber unos deberes humanos o cosas por el estilo. Es decir, si usted cumple unas normas, si usted cumple unas condiciones, entonces ahí sí se le deben garantizar los derechos humanos, pero esto no hace parte pues de realmente de la esencia de los derechos humanos. Bajo ninguna circunstancia los derechos humanos pueden ser condicionados, porque entonces allí es donde viene la vulneración de los mismos, porque entonces empieza, si les podemos dar los derechos humanos, pero si pertenecen a tal religión, les damos los derechos humanos, pero si pertenecen a tal idea política. Se le valen los derechos humanos, pero si pertenece a un determinado país. O sea, es decir, los derechos humanos no se pueden condicionar. O sea, no se puede colocar un prerequisito para que se le apliquen a cualquier ser humano, independientemente de lo que sea, esas condiciones básicas pues para la existencia digna de nuestra condición de humanos. ¿Cuáles son los antecedentes pues de estos derechos humanos? Existe pues básicamente dos referentes. Vamos a profundizar simplemente en estos dos porque los primeros, el que aparece allí, que es el más, digámoslo así, como el abuelito de estos derechos humanos, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
que ocurre el 26 de agosto de 1789. ¿En dónde sucede esto? En Francia. ¿Bajo qué contexto? Es decir, ¿bajo qué situación? Bajo la Revolución Francesa. Esta declaración de los derechos del hombre y el ciudadano es como ese antecesor de lo que hoy en día tenemos como los derechos humanos. Es como la primera versión. Cada determinado tiempo, pues todas las normas, las leyes, los derechos, todo tiene que ir cambiando y tiene que ir transformándose, porque esta primera versión estamos hablando de 1789, es decir, de siglos atrás, ni siquiera de décadas, sino de siglos. Obviamente en todo este tiempo, pues la humanidad se ha transformado y ha cambiado bastante, y es muy necesario que pues se vayan adaptando a los tiempos, ¿no? Entonces, digámoslo así, esta primera versión pues estaba muy acorde a ese tiempo, pero conforme van pasando los años, pues van surgiendo nuevos problemas, van surgiendo nuevas necesidades, van surgiendo nuevas situaciones de la humanidad, y eso requiere nuevas leyes, nuevos derechos, nuevas circunstancias y transformación de los mismos. El segundo referente, pues, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ocurre el 10 de diciembre de 1948, cuando ya, digamos que la humanidad, por decirlo así, la gran mayoría de los países modernos, contemporáneos, deciden promover o promulgar, digámoslo mejor, una declaración donde se incluye ya unos derechos humanos más acordes a nuestros tiempos. Esta fecha sí ya es un poco más reciente y obedece pues a unas necesidades un poco más acordes a, pues digámoslo así, las condiciones actuales de la humanidad. De ahí en adelante, pues se le han hecho algunas modificaciones. Hoy en día se hablan de derechos humanos hasta de cuarta generación, pues que corresponden a lo que les estoy diciendo. Los cambios que va teniendo y que va experimentando la humanidad a lo largo pues de su historia y que van requiriendo de nuevas necesidades, por decirlo así, porque cada momento surgen nuevas situaciones que pues ameritan respuestas. Eso es como, digámoslo así, si la humanidad, por ejemplo, en cualquier país del mundo, no comete, digamos, un delito, pues no habría necesidad de crear una ley para castigar ese delito. Pero si surgen nuevas formas de cometer faltas a la sociedad, pues entonces eso requiere de una respuesta, es decir, de crear leyes que castiguen esas nuevas conductas. Y así mismo pasa con estos derechos humanos. Digamos que en la época pues de la Revolución Francesa no podríamos hablar, por ejemplo, de, no sé, de los derechos del medio ambiente. Hoy en día, pues sabemos muy bien que la conducta humana afecta al medio ambiente, y al afectar el medio ambiente nosotros mismos nos estamos afectando, entonces ya tenemos que hablar de unos derechos que van más allá inclusive de nosotros e involucrar pues a, digamos, a nuestro medio ambiente y nuestros recursos. Entonces vean cómo a medida que van surgiendo nuevas problemáticas, pues van surgiendo asimismo las soluciones, ¿no? O las posibles soluciones. ¿Cuál es el problema de estos derechos humanos? Que no son vinculantes. Es decir, no existe, pues, en la práctica real, ningún organismo que obligue a un país a cumplir los derechos humanos. O sea, existe, digamos, la Declaración de los Derechos Humanos. Existe, por ejemplo, un organismo donde están todos los países del mundo representados, que son las Naciones Unidas. De pronto lo han escuchado como ONU, Organización de las Naciones Unidas, y allí se reúnen pues delegados de todos los países del mundo, y desde allí se promueven los derechos humanos, pero como tal no existe absolutamente nada que obligue a un país a que cumpla estos derechos humanos. No existe, porque de alguna manera, pues digamos que un país no puede ser invadido por otro simplemente porque no está cumpliendo los derechos humanos. De alguna manera se les puede presionar para que los cumplan. Por ejemplo, si un país de pronto no tiene libertad de expresión, libertad de prensa, se asesinan pues
políticos opositores al gobierno, etcétera, etcétera, pues los otros países de pronto lo que pueden hacer es presionarlo, ponerle sanciones, aislarlo, bueno, en fin, generar toda una serie de medidas como para tratar de que ese país reflexione y cambie su conducta, pero como tal no hay ninguna organización, ninguna fuerza que obligue a algún gobierno, a algún país a cumplir a cabalidad los derechos humanos. Por eso hay muchos países en el mundo donde todavía se cometen algunas prácticas que van directamente en contravía de los derechos humanos. Tristemente, por ejemplo, nuestro país Colombia, que es uno de los más afectados en violación de derechos humanos acá en América. Y entonces, bueno, entonces surge esta pregunta, ¿quién garantiza la aplicación de los derechos humanos? Entonces, en teoría, pues deberían ser las instituciones, es decir, el Estado. Recordemos, y yo ya lo he mencionado en clase, que un Estado son esas instituciones que lo conforman. Las alcaldías, las gobernaciones, la presidencia, el Congreso, pero también hospitales, colegios, bueno, todas las instituciones públicas son el Estado y pues son estas instituciones en últimas, el Estado, quien debería garantizarle a su población los derechos humanos. Pero realmente, quienes deben ser garantes de los derechos humanos, pues son las personas, deben ser los ciudadanos. Y pues se les da el rótulo de defensores de derechos humanos. Los defensores de derechos humanos pues son cualquier ciudadano, cualquier persona del mundo que se ponga en la tarea de que se hagan cumplir estos derechos. O sea, ustedes, yo, cualquier persona sin necesidad de haber hecho una carrera, sin necesidad de contar con un atributo especial, bueno, lo que sea, pues digamos que podría tener una dificultad en no ser un defensor de derechos humanos. Cualquiera que conozca sus derechos puede hacerlos defender, puede hacerlos cumplir y ahí ya sería un defensor de derechos humanos. Y entre más se conozca sobre los derechos humanos, entre más sepamos cuáles son nuestros derechos, pues así mismo uno los puede hacer cumplir, porque obviamente la primera parte, pues para la primera tarea, por decirlo así, para que se pueda hacer una defensa efectiva de los derechos humanos, pues es conocerlos, ¿no? Si uno conoce cuáles son sus derechos, pues puede saber si los están vulnerando o no. Y al saber si los están vulnerando o no, pues puede hacer uno una defensa efectiva de ellos. Por eso cada ciudadano debe ser veedor de esta situación, debe ser garante de que estos derechos humanos se cumplan, se respeten y se apliquen correctamente. Entonces, como les mencionaba, pues existe desafortunadamente muchos países en el mundo donde no se cumplen a cabalidad los derechos humanos. Y como podemos ver allí en el mapa, en nuestra América, pues desafortunadamente Colombia es uno de los países que está a la cabeza de la violación sistemática de los derechos humanos. Salía en un digamos, medio de comunicación británico que es muy importante, que se llama la BBC de Londres, que Colombia, pues junto con Guatemala, es uno de los países donde más vulneración de derechos humanos existe en toda América, precisamente por las condiciones particulares que pues tienen estos dos países, pero pues en particular acá Colombia, en relación al narcotráfico, en relación a los grupos armados, en relación al conflicto armado interno que vivimos y en relación pues a la falta pues de un Estado fuerte que se comprometa y atienda las necesidades de su población para solucionar las problemáticas que generan la violación de los derechos humanos. Este es un mapa un poco ya, pues digámoslo así, viejo, porque tristemente cada semana, cada día, casi que cada día, nos enteramos por medios de comunicación del asesinato de uno y otro y otro y otro líder social en nuestro país. Vuelvo y repito, los líderes sociales son las personas que se comprometen con su comunidad. No hace falta pertenecer a un grupo político, a una religión particular, no hace falta tener un estudio particular.
Simplemente para ser un líder social es una persona que se compromete con su comunidad, que busca el bienestar de su comunidad, que busca que su población cercana, inmediata, se desarrolle de la mejor manera en armonía con su territorio y más en las zonas pues que digamos son apartadas de las grandes ciudades. En ocasiones, en clase, se les ha dicho a ustedes, estudiantes, que ustedes son privilegiados porque cuentan con unas condiciones favorables pues para su desarrollo, con todas las dificultades que podemos llegar a tener, que obviamente pues no somos exentos de ellas, porque pues inclusive acá en las ciudades también se ve la pobreza, la desigualdad y pues la falta de muchas condiciones básicas. Pero no se puede comparar con algunas otras zonas del país donde la realidad es mucho más difícil y más compleja. No hay escuelas, no hay caminos, no hay modos de empleo, las condiciones son más difíciles, la salud, etcétera, etcétera. Y pues la única forma, pues para tratar de solucionar estas circunstancias es cuando las comunidades se organizan a su favor y empiezan a desarrollarse en relación pues a lo que su territorio les dispone y así es como empiezan a superar las dificultades que desafortunadamente padecen. Ese modo de desarrollarse pues empieza a chocar con los intereses de los grupos armados ilegales, con los intereses de el narcotráfico, con los intereses de la minería, legal o ilegal, con los intereses, digamos, de la explotación de la fauna y la flora, y es allí cuando estos líderes sociales y estas comunidades se empiezan a ser afectadas por estos poderes y empieza a haber una gran vulneración de los derechos humanos, masacres, desapariciones, amenazas, desplazamientos, todo lo que desafortunadamente padecemos en este país. Como les mencionaba, pues las formas de vulnerar esos derechos humanos pues van en dos direcciones. Una, la manera directa y otra, las maneras indirectas. Esta parte, por favor, también ténganla muy, muy clara. ¿Sí? Tengan, digamos, como muy presente estas dos formas de vulnerar los derechos humanos, porque cuando hablamos de formas directas, es precisamente lo que mencionaba en la diapositiva anterior, que es cuando a un líder social lo asesinan, lo amenazan, lo desplazan o alguna persona por alguna circunstancia, pues le vulneran de manera personal, por decirlo así, alguno de sus derechos básicos. Pero también existen las formas indirectas. Y en las formas indirectas quiero que presten mucha atención porque pueden llegar a ser las formas que empiezan a afectar que nos empiezan a afectar sin que ni siquiera nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, nosotros estamos acá en la ciudad muy tranquilos, si necesitamos comprar alguna cosa, pues vamos a un mercado, una plaza, a una tienda, etcétera, pero entonces no nos damos cuenta que detrás, digamos, del tomate que nosotros compramos, pues existe todo un proceso, existe pues un campesino que trabajó la tierra, que la cultivó, que la cosechó, existe unos transportadores que la trajeron hasta la ciudad y bueno, toda una serie de situaciones allí y que si hay desplazamiento pues ya no va a estar el campesino pues para producir ese tomate y entonces ya no nos va a llegar aquí a las ciudades y entonces allí ya va a haber una consecuencia porque entonces ya los precios de la comida se van a aumentar, va a llegar población, digamos, del campo a las ciudades a vivir en condiciones de pobreza y empiezan a haber unas situaciones que nos empiezan a afectar de manera indirecta. Esas situaciones son las que hay que prestarle mucha atención. Por eso, digamos que de alguna manera en la lectura del taller se les invita a reflexionar y argumentar sobre su contenido. Digamos que acá en esta explicación, más allá de que sepan que en la Revolución Francesa fue la primera versión, que luego en 1948 hubo una segunda, que existe, bueno, diferentes formas y maneras de vulneración de los derechos humanos, lo que realmente invita pues esta clase sobre derechos humanos y sobre la situación de estos acá en Colombia es a reflexionar sobre cómo nosotros podemos ser afectados, pero cómo también nosotros podemos ser una solución para estas problemáticas. Y es que no hace falta ser, vuelvo y lo repito, experto en derechos humanos
para uno empezar a hacer pequeños aportes para mejorar las condiciones pues, de la situación de los derechos humanos en nuestro país. Entonces, ¿por qué también son necesarios los derechos humanos en una sociedad? Bueno, en cualquier sociedad del mundo, los derechos básicos son, digamos, los pilares más importantes que deben existir. Sin derechos, pues no hay sociedad, porque obviamente para que una sociedad pueda prosperar, para que una sociedad se pueda desarrollar, pueda tener logros como país, como nación, como pueblo, pues se necesitan de unas condiciones. Por eso tienen que existir unos derechos humanos básicos, porque sin ellas pues no podría ningún ser humano surgir en la vida. Derecho a la salud, derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la movilización, es decir, a transportarse, derecho a los servicios básicos, al agua potable, a la energía, hoy en día las comunicaciones. Vea cómo estas circunstancias que en normalidad pues simplemente pues las damos por, digamos, por obvias, pero en estas circunstancias hoy en día recobran todavía más importancia. Por ejemplo, uno diría el Internet es un lujo, y no, el Internet, las comunicaciones son también derechos humanos, porque sin comunicación, pues hoy en día hay muchas limitaciones. Ustedes han tenido dificultades, muchos de sus compañeros no han podido, digamos, conectarse en estos espacios virtuales, tampoco han podido acceder a los talleres, bueno, a diferentes circunstancias, precisamente porque no tienen los accesos a la comunicación. Y así como le pasa a algunos de sus compañeros, pues le pasa a muchos, a miles de niños en este país que pues están en situaciones bastante complicadas y en una crisis como la que estamos viviendo, pues la falta del derecho a la comunicación, pues precisamente ya empieza a afectar otros derechos como el derecho a la educación. Y entonces allí ya ese niño va a estar en una desventaja frente al que tiene derecho a la educación para poder progresar en una sociedad. Entonces, los derechos son el pilar de una sociedad, de cualquier sociedad del mundo, por eso es muy necesario conocerlos, defenderlos y que se cumplan para todos, porque no puede ser que a mí me garanticen los derechos y al otro no, porque entonces ya no serían derechos, sino serían mis privilegios. Entonces, si yo tengo vivienda, tengo trabajo, tengo salud, educación, comunicación, bueno, de todo, pero el otro no, entonces esos derechos se convierten en un privilegio y eso no puede ser en una sociedad, porque todos debemos tener las mismas oportunidades para que nuestras habilidades sean aprovechadas y tengamos las mismas oportunidades de surgir igual que todo el mundo y nadie tenga más ventajas que nadie, sino todos tengamos las mismas posibilidades. Esa es la importancia de los derechos humanos. Y bueno, es muy importante, muchachos, que ustedes, como lo invita la guía, contextualicen y traigan a la coyuntura esta situación de los derechos humanos. Cuando me refiero a contextualizar y a hacer un análisis de coyuntura, pues me refiero precisamente a que estos temas tenemos que aterrizarlos a nuestra realidad, tenemos que convertirlos en algo que nos sirva para interpretar, comprender y argumentar las situaciones que o estamos viviendo o percibimos de nuestras personas cercanas, de nuestros vecinos, amigos, de nuestros conocidos o simplemente lo que vemos en noticias y en televisión y pues en todos los medios que nos transmiten información. Tenemos que entender que la situación en la que estamos atravesando, que es una situación de crisis, una situación que nos pone, digamos, en una coyuntura bastante compleja, pues es allí donde también empezamos a percibir los derechos como algo fundamental y algo muy importante, que en normalidad tal vez no nos damos cuenta como lo venía explicando anteriormente. Es muy importante, muchachos, que comprendamos y entendamos que a veces se nos trata de desdibujar las cosas y convertir a los derechos en una especie de, digamos, como de cosas que simplemente se las tienen que ganar las personas, simplemente se las tienen que luchar para conseguir. Y eso no debe de ser así, porque precisamente para eso existe un Estado, para eso existe una sociedad y para eso existe una comunidad.
precisamente para garantizar que todos sus ciudadanos y todas las personas puedan empezar a surgir. Porque, por ejemplo, digamos, uno no aprende solo, uno no se educa solo. Uno puede tener, digamos, autonomía en sus procesos de aprendizaje, puede estudiar por su cuenta, leer, aprender, etcétera, pero también tiene que haber unas condiciones que lo orienten a uno, que le proporcionen las herramientas, los materiales, que le dé el reconocimiento para que esa voluntad de aprender, esa voluntad de estudiar, pues pueda materializarse en una mejoría para la calidad de vida. Entonces vean cómo es muy importante comprender estos derechos en nuestra realidad, en este momento que estamos viviendo, el derecho a la salud, por ejemplo. Es muy importante que nosotros como personas, seres humanos, tengamos un sistema de salud que nos garantice un bienestar, tengamos también una posibilidad de trabajar, tengamos una posibilidad de transportarnos, una vivienda digna en esta situación. Por ejemplo, se habla de confinamiento, se habla de cuarentena, pero y entonces las personas que no tienen un techo o no tienen, digamos, una vivienda digna para vivir, o algo tan básico como, por ejemplo, para combatir esta situación de pandemia, nos recomiendan lavarnos las manos todos los días, en cada momento, cada cierto tiempo. Y las personas que no tienen acceso al agua potable o no tienen acceso, digamos, al jabón, a estos elementos básicos de aseo, que no son pequeños grupos, son miles, son inclusive millones en nuestro país. Entonces, vean cómo esos derechos básicos, que a veces nosotros pensamos que simplemente están allí ya, se convierten en cosas muy fundamentales en los momentos de crisis. Entonces, estos momentos de crisis, muchachos, los invito para que reflexionen sobre esas necesidades que nosotros tenemos y que estos derechos humanos son algo muy esencial en nuestra vida, son no solamente para nosotros como individuos, sino para todas las personas que nos rodean. Como lo decía la reflexión al inicio de la clase, en alusión a la Virgen María, y digámoslo, aparte de la Biblia, que decía que uno tiene que estar es con las personas que lo necesitan. Entre más uno colabore, entre más uno ayude, entre más esté uno pendiente de los demás, pues más garantías está dándose a sí mismo. Porque si todo el mundo tiene el conocimiento de los derechos humanos, todo el mundo tiene acceso al bienestar, eso mismo va a repercutir hacia uno. O sea, la defensa de los derechos humanos también se convierte en una defensa de los derechos propios, así como la vulneración indirecta, cuando digamos empiezan a haber unas afectaciones que lo empiezan a perjudicar a uno en particular, también si uno se convierte en defensor de los derechos humanos, en promotor de los derechos humanos, también empiezan a haber unas consecuencias positivas para la vida de uno en particular. Entonces, eso era lo que quería compartirles en relación al tema de los derechos humanos, a la vulneración que se vive acá en nuestro país en relación a ese tema y cómo podemos aportar nosotros en su defensa, en su promoción y considerarlos sobre todo en estas situaciones de crisis. Entonces, muchachos, eso sería como tal la explicación de la temática.